Capítulo 5. La influencia cabalística en la Edad Antigua y Media. Para destruir por dentro al cristianismo, la cábala inspira las herejías gnósticas, que son los grandes sistemas levantados para la destrucción total y radical de la pureza del mensaje cristiano. Fracasado el intento de cabalizar de raíz el cristianismo, los judíos se van a limitar a una tarea más reducida, cuál es la de atacar alguno que otro dogma, dejando intacto, en cierto modo, el núcleo de sus verdades fundamentales. De aquí las distintas herejías trinitarias y cristológicas que se suceden a partir del arrianismo. El maniqueísmo. Entre las herejías gnósticas hay que destacar el maniqueísmo. El maniqueísmo es para el historiador una especie de enigma. Aparecido bruscamente hacia la mitad del siglo 111 en Babilonia, es decir, en un país de sincretismo religioso intenso, en el cual se encontraban y mezclaban las influencias más diversas, la del cristianismo, del judaísmo, del mitraísmo, viejas religiones locales de Caldea, se ha difundido con rapidez hasta España y África del Norte. Por una parte, y, por otra, a las externidades de la Mongolia y de la China. Esta difusión tan universal y rápida no puede explicarse sin la cooperación de los judíos, pueblo universalista por excelencia. Existe la versión, por otra parte, de que Maní tenía ascendencia judía. La semejanza del dualismo de Marción no es dudosa. Los historiadores árabes, que aquí no son testigos sospechosos, no han vacilado en pronunciar los mismos nombres que los heresiólogos cristianos. Según Sarastani, Maní depende de Bordesane en todos los puntos, salvo en lo que concierne al mediador. Masoudi ve en Maní al discípulo de Cerdón, del que los primeros polemistas cristianos hacen frecuentemente el maestro de Marción. Nosotros sabemos, por otra parte, del mismo Maní, que conocía los escritos gnósticos y que se interesaba en sus especulaciones. En suma, Maní fue un gran lector. Y sus lecturas se dirigieron a los trabajos recientes de los grandes representantes de la gnosis, de la que todo el mundo hablaba a su alrededor. Allí se encontró una doctrina más vasta y comprensiva que la que había aprendido en los muctasilas. Por ello fue llevado a abandonar a estos últimos para elaborar un sistema nuevo que daba a su enseñanza una forma más amplia y más sistemática. Conocemos el tono de la predicación de Maní por algunos fragmentos de sus escritos, como por ejemplo, según Biruni, el comienzo de Sapurakan, la sabiduría y las buenas obras han sido traídas con una constitución perfecta y de una época a otra por los profetas de Dios. Ellos vinieron en un tiempo por el profeta llamado Buda en la religión de la India, en otro, por Zoroastro en la de Persia, y en otro, por Jesús en el occidente. De acuerdo a la cual, la presente revelación ha llegado y la presente profecía se ha realizado por mí, Maní, el mensajero del verdadero Dios en Babilonia. ¿Cuáles eran, entonces, estas ideas, enseñadas primero por Maní y propagadas exitosamente desde España hasta las extremidades de China? Parece que Maní mismo en sus obras y en sus cartas ha expuesto un cuerpo completo de doctrina y que los predicadores maniqueos se han esforzado por transmitir íntegramente la enseñanza del maestro sin cambiar nada. De hecho, un sistema tan complicado como el de Maní debía fatalmente recibir, según el país y por la usura del tiempo, ciertas modificaciones. El maniqueísmo del que habla San Agustín difiere en cierto número de detalles de aquel de los tratados descubiertos en el Turquestán chino. La base del sistema maniqueo es el dualismo. Hay desde toda la eternidad dos principios opuestos, el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Cada uno de ellos, declara Maní, es sin creado y sin comienzo, sea el bien que es la luz, sea el mal que es a la vez las tinieblas y la materia. No tiene nada en común el uno con el otro. La diferencia que separa los dos principios es tan grande como la de un rey y un puerco. En su esencia, la luz primitiva es la misma cosa que Dios. No hay necesidad de añadir que este reino de la luz es puramente espiritual. Al opuesto de la luz se encuentran las tinieblas primitivas. Estas tocan la luz, la linaitan. Entre los dos mundos no hay un abismo, el uno comienza justo donde el otro termina. Están yuxtapuestos sin confundirse. La oposición de sus naturalezas basta para separarlos. El principio de las tinieblas no es un segundo Dios, ya que por esencia es lo opuesto de Dios. Su nombre propio es la materia, y es también, según el lenguaje de la multitud, el diablo o el demonio.
La paz que reinaba entre los dos mundos era una paz precaria, provenía sobre todo de la ignorancia en que se hallaba el mundo tenebroso con respecto a su vecino. Pero cuando vieron el espectáculo de la luz admirable y espléndida superior a la suba, se reunieron y complotaron contra la luz en vista de mezclarse. Tal fue el origen de la lucha entre los dos mundos. Satán y los suyos, llegados a los confines del reino de la luz, produjeron un gran tumulto. Dios lo sintió y se asustó. Decidió enviar socorro a los que se encontraban en peligro. Evocó a la madre de la vida y la madre de la vida a su vez evocó al hombre primitivo. Pero el hombre primitivo era impotente para triunfar del demonio en alta lucha. Recurrió a un engaño para debilitar a su enemigo. Se entregó a sus enemigos como una oveja en medio de lobos. Estos se precipitaron sobre él y lo devoraron. Las porciones de su alma, súbitamente sumergidas en la materia, perdieron con la inteligencia el recuerdo de su condición primera. Pero su derrota no era sino provisoria. Debía servir para preparar el triunfo del Padre de las Luces. Este, en efecto, evocó una segunda creación, al amigo de las luces. El amigo de las luces evocó al gran Van, el gran Van evocó al espíritu viviente. El espíritu viviente estaba destinado a liberar los elementos espirituales devorados por los demonios. Un primer esfuerzo le permitió liberar al hombre primitivo. Para acabar de separar la luz que había tragado las tinieblas, el espíritu se hizo demiurgo, comenzó a organizar la materia de modo de separar los elementos luminosos de su ganga oscura. La mezcla que tenía a su disposición comprendía los principios del que había de salir el mundo. Si en el universo creado todo tiene un doble aspecto, bueno y malo, luminoso y oscuro, es en recuerdo de su origen y porque los elementos puros no han encontrado su verdadero sitio. Hecho de espíritu y materia, participando a la vez de Dios y del diablo, Adán debía buscar la separación de los elementos luminosos que poseía en sí. El renacimiento se opera cuando el espíritu caído encuentra la memoria de su primer estado y se da cuenta de su actual miseria. La salvación tiene la ciencia por condición esencial. Pertenece a Jesús comunicar esta ciencia a los hombres. Solo Jesús es el Maestro y el Salvador. El profeta se presentaba a sí mismo como el enviado de Jesús. Maní, apóstol de Jesucristo, por la providencia de Dios Padre, escribía al comienzo de la epístola del fundamento. Pero los hombres perfectos, con la gnosis, no son sino excepción. La mayoría ha seguido el deplorable ejemplo de Eva y Caín, que transmiten la vida por medio de la generación. Así se perpetúa la mezcla del bien y del mal, así se ha retardado la liberación de los elementos luminosos y el retorno hacia el Padre de las Luces, que es el último fin de la creación. Pero depende de cada individuo realizar en lo que le concierne el plan providencial. Nacidos de la carne, tenemos el poder y el deber de vivir según el Espíritu, de practicar en todo su vigor los preceptos de la moral que habían enseñado los grandes reformadores, Buda, Zoroastro, Jesús y que Maní ha venido a recordar a la humanidad. Al pensamiento oscuro, al sentimiento oscuro, a la reflexión oscura, de donde nacen el odio, la irritación, la lujuria, la cólera y la estupidez, se opone en nosotros el pensamiento luminoso, el sentimiento luminoso, la reflexión luminosa, el intelecto luminoso, el razonamiento luminoso que engendran la piedad, la buena fe, el contento, la paciencia y la sabiduría. Se trata solo de penetrar en la verdadera naturaleza de este dualismo y de vivir según el Espíritu, mortificando las pasiones y los deseos de la carne. La moral maniquea es muy severa. En primer lugar, hay que evitar todo lo que pueda ensuciar la boca, como la mentira, la blasfemia, la apostasía, el perjurio, el juramento, y los alimentos, como la carne y el vino. Lo que puede ensuciar la mano, como matar, incluso a animales, y hacer la guerra. Y lo que puede ensuciar el seno, como las relaciones sexuales. Los maniqueos dividían a sus adeptos en dos clases, la de los elegidos, que debían practicar severamente la moral maniquea, y la de los oyentes, que debía escuchar la palabra de vida aunque no la practicaran. Los elegidos entrarán inmediatamente después de la muerte en el paraíso de las luces. Los oyentes pasarán de cuerpo en cuerpo hasta llegar al cuerpo de un elegido y, al final, se ha de operar la separación para siempre entre los justos y los pecadores, y, más exactamente, entre el mundo de la luz y el mundo de las tinieblas.
Y el reino se extiende brillante como en el origen, sin tener que temer ya ninguna invasión de las cohortes del diablo. El orden primero es restablecido enteramente y para siempre. El dualismo maniqueo aparece como una especie de gnosis, más completa, más lógica y aún, en su conjunto, más simple que la mayoría de aquellas que la han precedido. Maní mismo es el apóstol de Jesucristo. Es el último de los mensajeros divinos y en él se realizan todas las promesas hechas por Jesucristo a sus apóstoles. En este sentido, el maniqueísmo depende del cristianismo. No sería lo que es si Maní hubiese enseñado antes de Jesucristo y si no hubiese conocido las doctrinas cristianas. Pero este dualismo, en tanto sistema, no tiene nada de cristiano. Es, antes bien, en el Oriente donde hay que buscar las expresiones más completas. El maniqueísmo, escribe K. Kessler, es la gnosis más acabada por una parte, porque tomó de la fuente primitiva de todas las gnosis del Asia anterior, de la religión sirio-babilonia, la materia mitológica más rica, sin ningún intermediario. Por otra parte, porque su fundador, Maní, ha trabajado y sistematizado esta materia de una manera más consecuente que todos los gnósticos, haciendo de ella un cuerpo de doctrina. El maniqueísmo no es sino una gnosis con una variante iránica. Como todas las gnosis, es una invención mítica o novelada forjada por los judíos con elementos de los antiguos misterios, del judaísmo y del cristianismo. Al respecto, es curioso señalar las semejanzas entre la infancia de Maní y los relatos de San Lucas sobre la infancia de nuestro Señor. Las aproximaciones muestran al menos que la leyenda de Maní ha sido en parte construida según los relatos anteriores y que no se podría tomar al pie de la letra las fórmulas de An-Nadim. El maniqueísmo tuvo una difusión extraordinaria en Europa, Egipto, Siria, Palestina, Persia y hasta en China y Mongolia. La herejía arriana. Ninguna filosofía de la historia que prescinda de la lucha del judío contra la fe cristiana puede ser considerada como verdadera. San Pablo certifica la grandeza de esta lucha. Escribiendo a los cristianos de Tesalónica les dice aquellas palabras memorables que, desde entonces, han quedado como el eje de la historia, de los judíos, de aquellos que dieron muerte al Señor Jesús y a los profetas, y a nosotros nos persiguen, y que no agradan a Dios y están contra todos los hombres, que impiden que se hable a los gentiles y se procure su salvación. Y San Juan en el Apocalipsis, yo os traeré pronto algunos de esos que son de la sinagoga de Satán, que se dicen judíos y no lo son, sino que son mentirosos. Yo los haré venir a prosternarse a tus pies, y sabrán que yo te amo. 9. La primera persecución grande contra los cristianos en el mundo de los gentiles, la de Nerón, fue probablemente desencadenada a instancias de los judíos que rodeaban a su mujer, Popea. Las grandes herejías que agitaron a la Iglesia fueron levantadas y armadas por los judíos. La herejía arriana de modo particular. El sacerdote judío Arrio, un antiguo discípulo de San Luciano de Antioquía, estaba encargado de la iglesia de Baucalis en Alejandría, cuando hacia el 330 comenzó a enseñar una doctrina herética y escandalosa. A la cabeza de la profesión de fe presentada a San Alejandro por Arrio, de Sinodis, 10, Migne, pg, tomo 26, calle 708, se encuentra una noción fundamental, común por lo demás a todos los discípulos de Luciano de Antioquía. Nosotros conocemos un solo Dios, solo agenetos, solo inengendrado, solo eterno, solo anarjos, solo verdadero Dios. El Dios de la ley, de los profetas y de los siglos. Es fácil sospechar por esta sola frase que para Arrio el Padre, solo verdadero Dios, se opone como agenetos al Hijo, genetos. En el pensamiento de Arrio, agenetos y genetos se oponían necesariamente como increado y creado porque tenía por sinónimos los términos engendrado y creado. De aquí esta idea familiar a los arrianos: no hay dos agenetos, es decir, dos increados y dos principios, lo mismo que no hay dos infinitos o dos dioses. Arrio identifica los términos engendrado y creado, pues para él toda generación y no solamente la humana, comportaba esencialmente la idea de comienzo o producción contingente. En esto negaba la consustancialidad del Hijo con el Padre y por lo mismo la divinidad del Hijo, Jesucristo. En la génesis de la herejía arriana hubo mucha influencia del logos del judío alejandrino Filón. Es la concepción del logos de Miurgo, referida a los Proverbios 8,
22, en que la sabiduría dice, siguiendo la versión de los 70, el Señor me ha creado como comienzo de sus obras. Más supuesto que expresada en la profesión de fe de Arrio, esta teoría está, por el contrario, netamente formulada en Thalía Orat. Y contra Arian, Dios no ha sido siempre Padre. Él estaba primero solo, el Logos y la sabiduría no estaban. Dios queriendo crear, hizo primero un cierto ser que llamó Logos, sabiduría, Hijo, a fin de crearnos por él. La consecuencia de toda esta doctrina es que el Hijo no es igual ni consubstancial al Padre. Esto alteraba la Trinidad y la Cristología. La persona de Cristo no era una persona verdaderamente divina, ya que el Logos encarnado en la plenitud de los tiempos no era verdadero Dios. De hecho, hay en la doctrina arriana infiltraciones platónicas, pero por intermedio de Filón y en particular por la teoría del Logos de Miurgo, bajo la forma judeo-gnóstica de este filósofo judío. La herejía arriana es un sincretismo en que se encuentran, revestidos de la dialéctica aristotélica, elementos de proveniencia diversa, sobre todo filonianos. Sabida es la gran extensión que adquirió la herejía arriana. Se extendió por Occidente y Oriente, y luego a los pueblos germánicos, visigodos, burgundios, vándalos, ostrogodos, lombardos. Pero luego desapareció sin dejar trazas en Europa. El siglo XVI renace con la Reforma, aunque en condiciones muy diferentes de aquellas que señalaran su primera aparición. A decir verdad, ninguna secta se presentó como específicamente arriana. Sin embargo, Miguel Servet rechaza la Trinidad de las personas divinas consubstanciales, tratándola de Dios dividido en tres partes. Faustino Socino mira como contradictoria la idea de Dios numéricamente uno y la de tres personas de las que cada una es Dios. En materia cristológica, las relaciones entre los arrianos y los antitrinitarios de la Reforma no son menos netas. De los maniqueos a los albigenses. La penetración judía, y por lo mismo del Talmud y de la Cábala, se hizo sentir a través de toda la Edad Media por las herejías maniqueas como el catarismo, en los movimientos novacianos, siglo 111 en adelante, priscilianos, hacia 370 a 375, paulicianos, siglo VLLX, bogomilas, 927, siglo XIV, patarinos, hacia 1179, pasagianos, hacia 1239. Según una tradición referida por el cronista Alberic de Troyes-Fontaines, el maniqueo Fortunato, después de haber huido de Hipona, se refugió en las Galias, donde encontró otros adeptos de Manes, sobre todo en Champagne. Tal sería el origen del culto dualista de Montwimer. ¿Hecho histórico o leyenda? Nada se sabe. En 563, el Concilio de Braga, en España, redacta varios cánones contra el maniqueísmo. Hacia el año 800, una anatema redactada en latín muestra que los maniqueos eran perseguidos en Occidente. Cátaros. El catarismo posee los dogmas fundamentales del dualismo y de la maldad de la materia, y como corolarios teológicos, la doctrina de un Cristo ficticio y el rechazo del Antiguo Testamento, como consecuencias morales, la interdicción del matrimonio y la abstinencia de la carne animal. Se propagará al comienzo del siglo XI por Francia Central, Italia, España, Alemania e Inglaterra. Lejos de ser una filosofía cristiana, el sistema cátaro se relaciona con las especulaciones metafísicas y religiosas del paganismo. Aunque pagano en esencia, el catarismo ha querido adaptarse al cristianismo, pero ha sido a costa de mil contradicciones. No ha conservado de él sino una forma ilusoria y a despecho de sus consideraciones cristianas destruía al cristianismo en sus doctrinas esenciales y en su realidad histórica. Bogomilas. Parece que los bogomilas fueron una rama del catarismo y que los orígenes del catarismo, tanto occidental como oriental, como los del bogomilismo deben ser buscados en Bulgaria. El bogomilismo adquirió en el siglo X una cierta importancia. No tardó en dividirse en dos iglesias divergentes. Su centro principal fue Filípolis, en Tracia. De una y otra iglesia irradió en todas direcciones y desde la segunda mitad del siglo X había ganado Constantinopla. En el origen, el dualismo bogomila fue absoluto, admitía la perfecta igualdad de dos principios, el uno y el otro, eternos. Una tendencia a mitigarlo se advirtió pronto, pues se atribuyó la eternidad al único principio bueno, Dios supremo,
Y se sostuvo que el principio malo fue un espíritu creado que se desprendió del principio bueno por un acto de libre arbitrio. De aquí que en los bogomilas surgieran dos sistemas, o como se expresan los documentos occidentales, dos órdenes, el búlgaro, Ordo de Bulgaria, que adoptó el dualismo mitigado, y el Ordo de Dnutria, en la Dalmacia. Se encuentran entre los bogomilas, junto con el dualismo, otras doctrinas cuyo conjunto constituye el catarismo primitivo, rechazo del bautismo de agua y del bautismo de niños, la comunicación del Espíritu Santo por la imposición de las manos, la condenación del matrimonio, la condenación del alimento animal, la negación de la presencia real de la Eucaristía, el desprecio por la cruz y las imágenes, así como de los edificios afectados al culto. Paulicianos. Secta herética dualista que se difundió principalmente en la Alta Siria y en Armenia, pasó a Frigia, después a Bulgaria y se propagó en Occidente bajo diversos nombres. El principal personaje que dio a esta secta su verdadera forma y su existencia particular parece haber sido un Constantino, que se hacía llamar Silvano, originario de Mananalis, cerca de Samosata, en el siglo VII. El punto esencial de la doctrina de los paulicianos era la distinción entre el Dios bueno, Señor del cielo, Creador de las almas, que debe solo ser adorado, y el Dios malo, el demiurgo, Creador y Señor del mundo sensible. Para ellos toda materia es mala. Este dualismo es netamente marcionista, pero es posible que no lo fuese en su origen y que el dualismo pauliciano fuera maniqueo con una evolución hacia el marcionismo. Albigenses. El centro principal del catarismo ha sido Albi y quizás Toulouse. Los albigenses se desarrollaron en los siglos XI, XII, XIII. Para exterminarlos tuvo Inocencio III que movilizar a los arzobispos de Narbona, Arles, Embrun, Aix, Vienne y a los condes, varones y caballeros de Francia, al rey Felipe Augusto, al arzobispo de Tours, al abad del Cister y a los arzobispos de París y de Nevers. Como en los cátaros, el dualismo constituye el fondo del sistema. Hay dos principios, decían. Pero solo el principio bueno es eterno, ha creado, en los espíritus, los cuatro elementos y de estos elementos el principio malo ha formado el mundo. De la Trinidad no conservaban sino el nombre, porque hacen del Hijo una criatura. La Iglesia se habría corrompido desde la donación de Constantino. En moral, al ser mala la materia, predicaban un desprendimiento absoluto y dividían la organización en dos clases, la de los perfectos y la de los creyentes. Los perfectos eran, prácticamente, impecables. Armand de Lunel, refiriéndose a la edad de oro de los judíos de Ox, cita entre las corrientes ideológicas que circulaban cuando la herejía cátara o albigense, la más original, la más fecunda, aquella que, subterránea y mística, había de extenderse con la cábala. Por falta de documentación explotable no han preocupado suficientemente hasta hoy los orígenes y el desarrollo del misticismo judío en la Edad Media Occitania. Se vería ciertamente más claro en el problema conexo no menos apasionante de las relaciones doctrinales entre los judíos y los cátaros. No es menos cierto que judíos y cátaros vivían, codo a codo, los unos y los otros bajo la autoridad benévola de los condes de Toulouse. Había ciertamente una razón de alianza entre cátaros y judíos en el interés práctico de enfrentar a su adversario común, la Iglesia romana. El signo de la cruz podría serles, por motivos diferentes, igualmente odioso. Gershom Scholem en Les Origines de la Cabale advierte que todo lo que sabemos de los antiguos cabalistas y de sus grupos viene de Languedoc. En las ciudades como Lunel, Narbona, Posquieres y quizás también en Tolosa, Marsella, Arles encontramos las primeras personalidades que no son conocidas como cabalistas. Sus discípulos han trasplantado enseguida la tradición cabalística a España, donde debía tomar raíz en localidades como Burgos, Gerona y Toledo, y de donde se ha difundido también a otras comunidades judías. Pero el Mediodía es más que esto, una región de alta tensión religiosa, de una tensión que no tiene igual en otros países de cultura cristiana. En varios medios de Languedoc no es ya, en esta época, el cristianismo que reina, sino la religión dualista de los cátaros o albigenses, cuyo carácter fundamental ha sido objeto, no sin razón, de una larga controversia. Hoy prevalece otra opinión, generalmente aceptada: tenemos que vernos con una religión que, utilizando ciertas nociones cristianas, sapa los fundamentos mismos del cristianismo.
Un problema difícil que no ha podido ser zanjado todavía es el de la supervivencia de influencias y de ideas gnósticas, no maniqueas, en la religión de los cátaros. El judaísmo de Provenza, que ha conocido igualmente en el siglo XII un periodo de alta floración, prosperaba en esta época en un medio en que el cristianismo católico marcado con el sello de la ortodoxia tenía que luchar literalmente por su existencia, donde había perdido efectivamente su influencia en amplios círculos, tanto en la clase dominante de los feudales y de la caballería y de sus representantes culturales como en las capas populares, entre los campesinos y pastores. Y Gershom Scholem se ve obligado a reconocer las relaciones de cátaros con judíos cabalistas. Hablando de los primeros, dice que su antisemitismo metafísico no les impedía necesariamente proceder cuando la ocasión se presentaba a cambiar puntos de vista con los judíos adversarios como ellos del catolicismo. Los templarios. El asunto de los templarios es uno de los más resonantes de la historia. Después de 7 siglos no se ha llegado a determinar con seguridad qué hay de verdad en las acusaciones que se levantaron contra esta orden militar, qué hay de verdad contra el proceder de Felipe el Hermoso y de Clemente V. ¿Qué hay de verdad sobre el juzgamiento y condenación de la orden? Sin embargo, hay que reconocer que la documentación que existe sobre este sonado asunto debía ser suficiente para emitir un juicio sereno y en cierto modo definitivo. M. Michelet ha reunido en 2 grandes volúmenes los documentos más importantes de esta gran causa, como los interrogatorios hechos en París en 1307 por el Tribunal de la Inquisición y después todo el procedimiento de los 7 comisarios pontificios desde agosto de 1309 hasta mayo de 1311. De estos procesos resulta una tan vasta y ponderada mole de testimonios y de confesiones concordantes a cargo de los acusados que es imposible dudar, al menos en general, de la verdad de las imputaciones, la mayoría gravísimas, que fueron formuladas. Y no se diga que estas acusaciones fueron arrancadas por las torturas, ya que tanto el protestante Wilke, en la historia de los templarios, como el mismo Michelet, director del Procés des Templiers, y su testimonio no es sospechoso. Atestiguan que el interrogatorio sostenido por el Gran Maestre y por más de un centenar de caballeros en París fue conducido por los jueces pausadamente y con miramiento y dulzura. Por lo demás es cierto que ninguno de los 140 caballeros que fueron examinados por el inquisidor Fray Humberto en el primer proceso de 1307, ninguno de los 72 caballeros investigados por el Papa y los cardenales en Poitiers, ninguno de los grandes oficiales de la orden que al mismo tiempo que el Gran Maestre fueron examinados por 3 cardenales en Avignon, ninguno de los 231 caballeros que fueron examinados por 7 comisarios pontificios en París entre agosto de 1309 y mayo de 1311, ninguno de todos estos fueron sometidos a tortura. En los interrogatorios no se les exigía otra cosa que el juramento de decir la verdad y sobre la fe de este juramento se recibía toda su exposición, prestado el juramento de que sobre todas las cosas en cuestión dirían la pura y plena verdad, libre y espontáneamente, sin ninguna coacción ni terror, depusieron y confesaron, etc. Así atestigua el Papa en la bula Vox in Excelso. ¿Y cuáles eran los delitos de que se acusaba a los caballeros templarios? Los enormes delitos a que el Papa hace mención en la bula Vox in Excelso y en otras son, por ejemplo, blasfemar y renegar de Jesucristo, escupir sobre la cruz, practicar ritos obscenos en el acto de su secreta iniciación, adorar una cabeza de ídolo, el célebre Bahomet. En sus asambleas secretas, el tener por lícitas acciones nefandas contra natura y abandonarse a ellas libremente, el confesarse y absolverse mutuamente, aunque simples laicos, de sus pecados. Estas y otras enormidades semejantes fueron atestiguadas y confesadas por más de un centenar de templarios y no ya por oscuros servidores de la orden, sino por los más conspicuos caballeros, por los preceptores y oficiales mayores y por el mismo Gran Maestre. Fueron confesadas repetidamente delante de los inquisidores, de los obispos, de los cardenales y del mismo Papa, frecuentemente con las muestras más sinceras de arrepentimiento. Estas confesiones no tuvieron lugar solamente en Francia, que era todavía la sede y nervio principal de la orden, sino en Inglaterra e Italia y otras partes, donde los templarios tenían casas y podían ser examinados, de manera que la corrupción de la orden era, si no universal, ciertamente bastante extendida. Y no solo extendida, también antigua,
puesto que el gran maestre Molay confesaba en 1307 que al ser 42 años antes recibido en la orden, había también renegado de Cristo. Según el impío y obsceno rito introducido se desconoce cuánto tiempo antes. El problema de los templarios plantea una cuestión delicadísima, sobre todo si tenemos en cuenta que la masonería moderna se presenta como continuadora de los fines de la misma orden del templo. ¿Cuáles son estos fines? Lo revela magníficamente una obra que, escrita en tono novelesco, refleja, sin embargo, un aspecto digno de ser considerado seriamente. Nos referimos al libro del periodista Gerard de Sede, Los Templarios están aquí, en el que se relaciona la orden de los templarios con los cabalistas, gnósticos y asesinos. A su vez, la doctrina de los asesinos se sitúa, leemos aquí, en la línea del hermetismo, de la cábala y de la gnosis, que todavía se complace en elevar a un más alto grado de abstracción. También se dice que la Iglesia cristiana reconoció rápidamente a un enemigo del orden, maléfico y poseedor de enigmas, en la gnosis alejandrina. Pero ya veremos que su existencia es aún fuerte y que sus hermanas, la cábala y el hermetismo, junto a ella, se contentarán con caminar por la senda sombría esotérica, no conforme además con sus orígenes, transmitiendo de siglo en siglo su herencia ritual e ideológica, de la que ciertos ritos pitagóricos forman aún buena parte. La Orden de los Templarios recoge todo el movimiento de ideas y revolución que venía moviéndose en el mundo subterráneo de la Edad Media y del que los judíos eran los más poderosos impulsores. La subversión no se concentraba en un punto, sino en todos los tejidos de la sociedad cristiana. Pero, para los fines de nuestra obra, vamos a centrarnos en dos autores que reflejan de modo expresivo la influencia cabalística en la Edad Media, influencia que era contrarrestada por la fidelidad a la Iglesia y a Cristo de que estuvieron llenos los santos, doctores y el pueblo cristiano de aquella edad de fe. Juan Scoto Eriúgena. Para situar a Juan Scoto Eriúgena en su medio, que fue la escuela palatina de los carolingios, hay que señalar el cuadro donde se desenvolvió toda la vida social, política y cultural de la época. Los historiadores judíos Max L. Margolis y Alejandro Marx en Histoire du Peuple Juif señalan que los judíos de todo el reino franco participaron de los beneficios de un régimen firme. Bajo Carlos el Grande, o Carlomagno, 768 a 814, y de su hijo Luis el Piadoso, 814 a 840, los judíos, gracias a sus relaciones con sus correligionarios del exterior, concentraron entre sus manos todo el comercio del país y especialmente la exportación e importación de mercaderías. Un judío, Isaac, formaba parte de la embajada enviada por Carlomagno a Harún al-Rashid, y fue de ella el único sobreviviente. Los comerciantes cristianos tributaban al tesoro una undécima parte de sus beneficios, mientras los judíos una décima. Ciertos comerciantes judíos apreciados por el embajador gozaban de una protección especial, como Donato y su sobrino Samuel David y José en León, Abraham en Zaragoza. Un funcionario imperial llamado Señor de los Judíos vigilaba para que cada comunidad mantuviera sus privilegios y la seguridad de la vida y los bienes. La Jewish Encyclopedia en la voz Calónimo refiere que Joseph Hakahan en su Emek Bahía cuenta que Carlomagno trajo a Maguncia de Lucca en 787 a una familia Calónimo y Rapoport y Sons relatan que fue Carlos, el Calvo, el que autorizó a Mosé Calónimo, el Viejo, y a su hijo Yecutiel a establecerse en Maguncia. Simón Dubno nos dice que dos leyendas simbolizan en la figura de personas el proceso de la cultura nacional que se trasladó de los viejos centros de la diáspora a los centros nuevos. Según una tradición popular, Carlomagno trajo de Bagdad a Narbona al erudito Nabi Mahir, que fundó la primera academia judía en el sur de Francia y fue el iniciador de una dinastía de Nasi, jefe de la comunidad judía en Provenza. Otra cuenta que Carlos trasladó el erudito Nabi Calónimo de la ciudad lombarda de Lucca a Maguncia, donde él y sus descendientes estuvieron durante generaciones al frente de la comunidad judía. La escuela palatina, que fundaron los carolingios, ha de situarse en este contexto de la influencia comercial y cultural que tuvieron los judíos, y de ella no se ha de haber visto indemne Juan Scoto Eriúgena, sobre todo si se tiene en cuenta el carácter cabalístico de sus doctrinas. Los problemas que plantea el pensamiento de Juan Scoto Eriúgena no están suficientemente aclarados, por cuanto sus obras no se hallan todavía en ediciones corrientes. Además, la filosofía cristiana no había todavía afinado una cantidad de conceptos y nociones que serían más tarde elaborados, sobre todo por el genio de Santo Tomás,
De manera que es muy difícil apreciar si hay verdaderos errores en el pensamiento de Eriúgena o si, en cambio, son las imprecisiones que caracterizan a todos los pensadores anteriores. Algo de verdad hay en lo que afirma Gilson: para los amantes del tiro a la herejía, Eriúgena es un blanco fácil. En todo blanco se acerta, pero se queda, a veces, confundido uno al comprobar enseguida que tirando sobre Eriúgena se ha tocado a Dionisio, Máximo el Confesor, San Gregorio de Niza, San Gregorio Nacianzo, San Ambrosio y San Agustín. Esto es cierto hasta cierto punto, en la medida en que la filosofía y teología cristianas no habían alcanzado un nivel de maduración y precisión en que las fórmulas de estos autores podían sufrir una interpretación algo malévola. Pero en Eriúgena hay algo más, como veremos inmediatamente. Se ha considerado recientemente que, más que el pseudo Dionisio, la fuente inspiradora de Eriúgena fue la Cábala. Scoto enuncia a veces: ut sapientes Hebraeorum tradiderunt. ¿Conocía el filósofo esta tradición por sí mismo? Lo dudo, contesta Bourdieu, pues a menudo, cuando Scoto cita etimologías sacadas del hebreo, lo hace según San Jerónimo o simplemente copiando a su maestro el Areopagita. Sin embargo, si bien ignoramos el modo en que conocía la Cábala, es innegable que habla su lenguaje y frecuentemente se encuentra en el de división en natura un simbolismo idéntico al simbolismo cabalístico. Hay aquí un filón a aprovechar, máxime cuando el esoterismo de la Cábala estaba por cierto propagado y era más o menos conocido por los cristianos en el siglo IX. Ya J. Brucker, Historia Critica Philosophiae, Leipzig, 1743, había relacionado, bastante neciamente por lo demás, las doctrinas de Eriúgena con la Cábala. En todo caso, la comparación de las doctrinas fundamentales de Eriúgena con la Cábala no deja de producir y suscitar sorpresa. 1. El concepto de Dios. La teología negativa que usa Eriúgena se opone a que el infinito pierda su rango supremo, lo que sucedería si, queriendo designarlo, definirlo, se lo encerrase en una determinación. Ella niega que pueda ser determinado, niega que sea, es decir, que sea accesible a la inteligencia y expresable por la palabra. La teología afirmativa se ocupa sobre todo de Dios, en tanto causa, y la causa se expresa en lo que produce y porque estudia los efectos. Esta teología puede afirmar algo sobre el ser eterno. Se ocupa de Dios que es una causa infinita, mientras que la teología negativa se ocupa de Dios que es la infinita sustancia. Y a pesar de las apariencias, estas dos teologías no se contradicen. Diciendo, Dios es verdad, o Dios es sabiduría, la segunda no entiende que la sustancia divina sea propiamente verdad o sabiduría, sino que puede ser llamada verdad o sabiduría por la aplicación metafórica al creador de un nombre que conviene a la creación. Diciendo, Dios no es verdad, o Dios no es sabiduría, la primera afirma que la naturaleza divina incomprensible e inefable no es propiamente verdad o sabiduría, aunque pueda metafóricamente ser así llamada. Hemos de ver, al exponer la opinión de Santo Tomás sobre la cuestión presente, que Eriúgena rebaja demasiado, hasta el agnosticismo, nuestro conocimiento de Dios. Lo mismo ha de acaecer con la naturaleza divina, no se puede definir a Dios sino negando lo que no es, y cuando más se niega así, más se afirma que Dios es nada, es decir, nada de lo que es para nosotros, nada determinado. Y esta negación es la afirmación más alta, siendo toda determinación una negación más alta. Dios no es nada, y esto no es solamente una forma de nuestro pensamiento, sino que así se conoce Dios a sí mismo, sabiendo que no es nada y que esta nada es superior a todo. Aquí aparece el Amnis Determinatio Est Negatio, de Spinoza y Hegel, y el Ein Sof de la Cábala, que se ha de hacer más sensible en el concepto de creación. El concepto de creación, de la superesencia de su naturaleza en la cual se dice no ser, in quadicitur non esse, por un primer grado se crea a sí mismo, hace ipso creatur, en las causas primordiales y se convierte en el principio de toda esencia, de toda vida, de toda inteligencia. Después, descendiendo de las causas primordiales que constituyen como un intermediario entre Dios y la criatura, se realiza en sus efectos, in effectibus ipsarum fit. Enseguida, por las formas múltiples de estos efectos, viene y llega hasta el último orden de la naturaleza eterna, que comprende los cuerpos. Todas las cosas son, pues, a la vez creadas y eternas. Scoto pretende encontrar esta doctrina en la Escritura, en San Agustín, en el pseudo Dionisio. Las otras cosas que se dice que son, solo son teofanías.
Dios, en consecuencia, como dice San Dionisio el Areopagita, es todo lo que verdaderamente es porque ha hecho todas las cosas y se hace en todas. Él mismo resume su doctrina distinguiendo 4 clases de causas: a. Vae creat et non creatur; b. Vae creatur et creat; c. Vae creatur et non creat; d. Vae nec creatur nec creat. Aparte del pseudo Dionisio y San Agustín que las habían cristianizado, Scoto encuentra y reconstruye a Proclo y a Plotino. Conserva el término creación, pero como los monistas modernos, separando el término de su significado. El Concilio de Valencia, que condena sus errores sobre la predestinación, previene contra el resto de su doctrina. Condenaciones expresas fulminaron contra su de división en naturae cuando las escuelas chartrenses intentaron resucitarla. El concepto de creación en Eriúgena se acerca mucho al de emanación y al de una emanación eterna. Eriúgena la llama difusión. Ineffabilis diffusio et facit omnia, et fit in omnibus, et omnia est. La inefable difusión y hace todas las cosas, y se hace en todas, y es todas las cosas. Pero esta concepción no deja de sentar una contradicción con la doctrina de los padres, quienes concuerdan en afirmar que Dios ha creado el mundo de la nada. ¿Cómo llamar eterno a lo que ha comenzado a ser? ¿Cómo son las cosas eternas a la vez que hechas de la nada, es decir, existentes antes de haber sido hechas? Eriúgena responde a esto que hay que mantener la eternidad de la creación, que Dios no la precede sino con una anterioridad lógica, pues en Dios no hay accidentes. Que el mundo sea eterno y creado no debe sorprender, puesto que también Dios es eterno y creado, permaneciendo en sí mismo perfecto y más que perfecto, separado de todo y metido en todas las cosas, haciendo todas las cosas, convirtiéndose en todas las cosas. Después explica la creación ex nihilo en el sentido de que Dios era cuando las criaturas no existían y que existiendo eternamente en las causas primeras y, como tales, conocidas de Dios solo, las criaturas en cierto modo han comenzado cuando aparecieron con accidentes de cantidad, calidad, etc., que reciben en el tiempo y que las manifiestan. Precisemos todavía. En la creación ex nihilo el nihilum es Dios mismo, quien es insinuado en la negación de todas las cosas que son propiamente, porque es exaltado sobre todo lo que se dice y se entiende, que no es nada de las cosas que son y que no son, que se saben mejor no sabiendo. En efecto, ¿cómo ha creado Dios a todo el mundo en el Verbo? Él ve las cosas, y para el ver es crearlas. Pero no ve otra naturaleza que la propia. Antes de la creación no había nada más que Él mismo, se ve pues y se crea a sí mismo. La criatura es eterna en Dios, su fundamento necesario, y Dios es creado en la criatura, pues por ella se hace visible, inteligible. Varias veces, en el diálogo, el discípulo ha proferido gritos de escándalo, y el mismo maestro ha experimentado la sensación del urtigo. Declara que, para remontarse a estas alturas, es preciso un espíritu despojado de imaginaciones terrestres y la gracia que Cristo nos ha brindado con su encarnación. El pensamiento de Eriúgena no puede asimilarse de manera más homogénea con el de la Cábala, que hace del Ein Sof la nada y una nada que se crea y realiza en los Sefirot. Sin embargo, ello no impide que apurando mucho sus expresiones, pueda darse a estas una interpretación compatible con el dogma católico de la creación. Pero de cualquier manera, la influencia cabalística existiría, ya que el pensamiento de Eriúgena no logra una formulación que supere realmente la contradicción del pensamiento cabalístico con la doctrina católica. La creación inferior y el hombre, entre el mundo intelectual, que se desarrolla en el más sublime de los ángeles, y el mundo sensible, que desciende hasta la más ínfima de las criaturas sin razón, está la naturaleza humana, que tiene algo del uno y del otro. El hombre no debe ser definido como un animal razonable, sino como una noción intelectual hecha eternamente en la mente divina. Esta definición no se detiene en los accidentes, sino que va directamente a la sustancia y se encuentra en Dios. Centro de la creación, resumen del universo, el hombre es el mediador y el salvador. Su imagen es la imagen de la Trinidad. La única diferencia es que la Trinidad divina es increada y que ella es Dios por excelencia de su esencia, mientras que la Trinidad del alma es creada por aquella de la cual es imagen, y no es Dios sino por largueza de la gracia divina. Todas las otras diferencias resultan del pecado. Al cuerpo mortal, el alma se le ha unido después del pecado, como un instrumento fabricado de algún modo a imagen suya. Antes del pecado,
el cuerpo del hombre era espiritual e inmortal, como habría de serlo luego de la resurrección. Todo lo que permanece inmutable en el cuerpo corresponde a su condición primitiva, todo lo que es cambiante y diverso ha sido agregado después de la caída. Las diferencias innumerables debidas a las múltiples combinaciones de los 4 elementos, susceptibles de crecimiento y disminución, forman el cuerpo material, vestidura del cuerpo espiritual, interior, primitivo, forma idéntica, universal, común a todos. Se sigue que antes del pecado la generación humana no existía, pues tampoco entre los ángeles. Tampoco existía la distinción de sexos, como no existirá en el cielo. También es cabalística esta idea de que el hombre antes del pecado sería un ser puramente espiritual, que se manifestaría en cuerpo material solo después del pecado. Igualmente es cabalística la malicia que se atribuye a los órganos de la generación y a la sexualidad. La predestinación de los malos, si Eriúgena tiene el mérito de mantener contra Gotescalc, que Dios quiere la salvación de todos, que no predestina a los reprobados al castigo, sin que nazca de parte de ellos la falta, que el pecado proviene de la libertad del hombre. No tiene razón en rechazar toda distinción virtual entre los atributos divinos y en no reconocer que el pecado puede ser previsto por Dios y el castigo del pecado previsto y predestinado, que la pena, aunque teniendo un carácter negativo en tanto privación de Dios, es formalmente la manifestación de la justicia divina. Aquí y allá, en este tratado, despuntan los errores que se expandirán en frondas lujuriosas en el de división en naturae. La reintegración de la humanidad en Dios, ¿debe la humanidad entera retornar a Dios?, se pregunta Eriúgena. Responde que, en efecto, el mal, que Dios no hace, y el castigo del mal, serán abolidos y borrados de la creación se trate del demonio o del hombre culpable. Si es así, ¿qué de los suplicios que dice la Escritura? Para comprenderlo es necesario desprenderse de las groseras ideas del pueblo, no habrá castigos materiales, ni un lugar situado debajo de la tierra donde estos tormentos se inflijan. El suplicio estará en las conciencias. La humanidad entera retornará a su estado primitivo. Esto es el paraíso. Todos reunidos en el paraíso, los elegidos estarán en pensamiento cerca de Cristo por el amor, bienaventurados, deificados, sin poder, sin embargo, elevarse hasta Dios y volverse una sola cosa con Dios, pues Cristo, cabeza de la Iglesia, se lo ha reservado, mientras que los reprobados se sentirán lejos de Él por su perverso pensamiento. Darse cuenta de que están lejos de Cristo, lejos de Dios, es su juicio. Permanecer lejos de Él por el pensamiento y la dirección de sus actos es el infierno. Las descripciones de un infierno material dadas por los padres no son más que modos de expresión de que se valían ante oyentes carnales. Pues los suplicios de los impíos no detendrán el retorno de la humanidad a Dios. La humanidad tota in omnibus est et tota in singulis, como el sol traspasa la suciedad sin oscurecer sus rayos, ella no se oscurece por las tinieblas de los pecadores, las faltas del individuo no la alcanzan, como tampoco las penas infligidas a estas faltas. Dios conservará en la pureza a la naturaleza, que es su obra y que no puede ser un mal, dejará cumplirse el castigo de la voluntad desordenada del pecador, es decir, de lo que no es nada. Cuniam in numero eorum vaea conditore omnium substituta sunt, non sunt. En resumen, el mal será destruido en la naturaleza humana, pero la memoria del mal permanecerá siempre y por eso el castigo en el alma de los impíos. No es exacto afirmar, como se ha hecho, que Eriúgena suprime finalmente la eternidad de las penas. Su opinión se expresa desde el capítulo 27 hasta el capítulo 33. Tal texto aislado podría provocar dudas, pero el conjunto de desarrollos y la marcha de las ideas no permiten la indecisión. La naturaleza, tal como él lo explica, escapará al mal y sus consecuencias, los perversos serán siempre castigados. Esto es muy misterioso, pero si en todas estas cosas desfallecen no solo la humana sino la inteligencia angélica, sé paciente y da lugar al divino e incomprensible poder y hónralo con el silencio. Apreciación general sobre Eriúgena. 1. Las fórmulas de apariencia panteísta abundan en las obras de Scoto. Dice y redice de mil maneras que todas las cosas salen de Dios, que están en las ideas divinas, que las ideas están en Dios, sacadas de Dios mismo, que están en el Verbo y engendradas en Él, que Dios es el ser de todas las cosas. Que todas las cosas, salidas de Dios, retornarán a Él. ¿No son la expresión franca del más riguroso panteísmo?
Cuando se mira de cerca, surgen las dudas. Y se percibe que estas fórmulas y otras semejantes las toma de los escritores ortodoxos. 2. Sin embargo, cualquiera sea el juicio que merezca la ortodoxia de Scoto Eriúgena mismo, hay que reconocer que se pueden sacar de sus obras los peores errores. Abelardo tomó por base de su doctrina sobre Dios el simbolismo agnóstico de Scoto. Bernard de Chartres profesa una especie de panteísmo que se vincula con las teorías de Scoto. Amaury de Chartres, o de Bene, transportó, agrandándolas, las ideas de Scoto desde el terreno de la metafísica al de la moral. Los documentos revelan la relación de Amaury con Eriúgena. Amaury fue condenado en el concilio de Letrán 1215. Se ha observado que el libro de David de Dinando, que fue condenado con el de Amaury, el de Tornis, o de las divisiones, recuerda el principal escrito de Eriúgena. Hasta cierto punto, toda la heterodoxia de la Edad Media procede, por vías desviada o directamente, de Juan Scoto Eriúgena. Y en los tiempos modernos, católicos, no de una doctrina segura, como Federico Schlegel o Bader, han lamentado que la escolástica no se haya acercado más a las enseñanzas eriugenistas. Nos parece correcta la conclusión a que llega Gustavo a Piemonte en Sapientia, en un artículo que se centra sobre la creatio ex nihilo. Punto clave de todo el pensamiento eriugeniano. Esta nueva interpretación de la nada de que fue hecho el mundo tiene, si no nos engañamos, consecuencias de peso en lo que respecta a la distinción entre las criaturas y el Creador. La alternativa claramente señalada por San Agustín para la procedencia de las cosas creadas, de la nada y no de la naturaleza divina, queda desdibujada en una doctrina donde adeo de nihilo significa en definitiva adeo de Deo. El paso de la nada al ser no se verifica, digamos así, por debajo de Dios, merced a la intervención de la causalidad ad extra, pero tampoco implica la formación de entes fuera de Dios con la sustancia divina concebida a modo de materia indeterminada. Es dentro del mismo Dios donde ocurre el descenso de la superesencialidad a la multitud de las esencias. La única verdadera nada es la bondad divina que trasciende todas las cosas, la única verdadera creación es la eterna conditio rerum in verbo Dei, la eterna condición de las cosas en el verbo de Dios. ¿Influyó Scoto Eriúgena sobre los cabalistas o estos influyeron sobre él? La pregunta se justifica por cuanto existe una clara afinidad entre una y otra doctrina. Esta afinidad ha sido reconocida desde antiguo y ya Brücker la admitía en su Historia Critica Philosophiae. Modernamente Gershom Scholem la ha estudiado con singular prolijidad. En Le Grandi Correnti della Mística Hebraica anuncia haberla examinado en una contribución para Eranos Harbuch y en Les Origines de la Cabale se ocupa largamente cuando estudia los primeros cabalistas de Provenza y luego, los de Gerona, y sobre todo a Ziel. Gustavo Piemonte sigue fielmente a Cholem, cuyos argumentos reproduce por extenso. Pero Gershom Scholem habla en todo momento de la probable influencia de Juan Scoto sobre el esoterismo judío. Y he aquí lo que no logra demostrar. Gershom Cholem tiene que reconocer que el esoterismo judío ya existe mucho antes de que haya sido consignado por escrito. De aquí que él mismo escriba, la primera época de la mística hebraica, anterior a su cristalización en la cábala medieval, es al mismo tiempo aquella que restan, cubren cerca de un milenio, desde el siglo I al X después de Cristo. No entiendo formular hipótesis sobre el difícil problema, por seductor que sea, de los primeros comienzos de la mística hebraica y de sus vínculos con el mundo religioso del sincretismo helenístico oriental. La mística hebraica comenzó en Palestina. Conocemos también los nombres de los más importantes representantes de la especulación mística y teosófica entre los maestros de la Misná, perteneciente al círculo de los discípulos de Jochanan ben Zakkai, hacia el fin del primer siglo después de Cristo. Tenemos también buenas razones para sostener que la mayor parte y también la más esencial de su herencia espiritual ha sido recogida en los conventículos esotéricos y después en aquellos círculos que al fin de la época talmúdica intentaron, en toda una literatura, una síntesis de su nueva visión religiosa del mundo hasta aquí Cholem. Cholem hace remontar el esoterismo mucho antes de Scoto Eriúgena. Con ello basta para excluir la influencia de Eriúgena sobre la cábala. Con mayor razón, si como pensamos nosotros, la corriente gnóstica judía se venía desarrollando desde muy atrás hasta hacerla remontar a la cautividad de los hebreos en Egipto, allá en el siglo XVI a.C.
como lo hemos defendido en el capítulo 111 de la presente obra. Y es evidente que el tema de la creación constituía uno de los favoritos de la tradición gnóstica judía. Por ello, se hace difícil, sino imposible, que un filósofo cristiano, solitario allá en el siglo IX, haya podido imaginar e inventar unas especulaciones que constituían el tema obligado de las especulaciones cabalísticas. Lo correcto es imaginar que, de una u otra manera, ese filósofo haya caído en la órbita de un círculo esotérico judío. Por ello hemos adjudicado tanta importancia a la información que dan los historiadores judíos sobre el intenso intercambio comercial y cultural judío en la época carolingia, primero con Carlomagno y luego con Carlos, el Calvo. La escuela palatina, que adquirió tanta significación con los carolingios, debía haber sufrido la influencia de algún círculo judío. Por aquí debía orientarse la investigación si quiere llegar a resultados positivos. La mera especulación neoplatónica no ofrece suficiente fundamento para la interpretación cabalística, como lo demuestran los comentarios de Santo Tomás al Pseudo Dionisio. En cambio, el neoplatonismo y la exégesis bíblica del Génesis, en manos de teósofos cabalistas que operaban desde antes del advenimiento del cristianismo, explican sobradamente la corriente esotérica que aflora en la época cristiana y que no podía manifestarse antes por escrito no solo por ser deliberadamente esotérica y secretísima, sino por estar severamente reprimida por el rabinismo ortodoxo y por la represión que de ella se hacía en el mundo cristiano. Precisamente en la Kabbale Etza Symbolique, el mismo Gershom Scholem, hablando de la identificación de Dios con la nada original, advierte que ella no es sino la consecuencia que los místicos judíos han sacado a través del mantenimiento de las antiguas fórmulas. Y añade, el caos, que había sido eliminado en la teología de la creación a partir de la nada, reaparece en nuevas fórmulas metamorfoseadas. Es claro que estas antiguas fórmulas son anteriores a Juan Scoto Eriúgena. A igual conclusión se llega desarrollando los principios que sobre la Kabbale da el insigne maestro George Barna, quien reconoce que es legítimo afirmar que la doctrina cabalística es muy antigua. Tan antigua como la penetración de la gnosis en el judaísmo, aún probablemente anterior al cristianismo 2 o 3 generaciones. Y cómo se movía este esoterismo judío lo hace ver precisamente en el tema de la creación, cuando escribe, la solución conforme a la fe consistía, por confesión de todos, en mostrar que Dios ha sacado de la nada concibiendo esta nada como fuera de Dios. En cambio, el cabalista, haciendo uso de la misma terminología, invierte completamente su sentido. La nada es el aspecto más íntimo, el modo de ser más latente de Dios. Creación ex nihilo significa, por lo tanto, de alguna manera uno o varios modos de ser manifestados de lo que, en su esencia íntima, es no manifestado. George Barna expresa aquí claramente cómo los círculos gnósticos y esotéricos judíos, que, según él, actuaban 2 o 3 generaciones antes de Cristo, tenían una interpretación esotérica y gnóstica de la creación ex nihilo, por la cual concebían a esta como la esencia íntima de la divinidad, la que, en consecuencia, sacaba al mundo de su propia sustancia. Y Eriúgena no hacía sino repetir en los medios cristianos una doctrina corriente en los medios esotéricos judíos. Joaquín de Fiore. Juan Scoto Eriúgena tuvo influencia también, al parecer, sobre Joaquín de Fiore. Joaquín de Fiore, condenado en el Concilio de Letrán, al mismo tiempo que Amaury y David, pero por sus errores trinitarios y no por su teoría de los 3 reinos, el del Padre en el Antiguo Testamento, el del Hijo en el Nuevo Testamento, el del Espíritu Santo en una edad nueva y definitiva, que iba a comenzar y que duraría hasta el fin de los tiempos, por la cual se aproxima a los almaricios, sin haber estado nunca en relación con ellos. Joaquín de Fiore dependería, así como Amaury, de Scoto Eriúgena en esta concepción de 3 edades, 3 revelaciones, según opina E. G. Barth en su L. Italy Mystic. Para decir verdad, los textos allegados no establecen esta dependencia. Lo que se puede conceder es que las ideas de Scoto sobre la tercera revelación, la del Paráclito, que tendrá lugar en la Iglesia del Cielo y que se ha dado anticipadamente un poco en los puros. Nunc ex parte inchoata imprimitis contemplationis, trabajadas, ampliadas y traspuestas, han podido convertirse en los sueños peligrosos de Amaury de Chartres o de Joaquín de Fiore. La doctrina de Joaquín de Fiore se reduce a 2 puntos esenciales, uno con una teología de la Trinidad, una teoría sobre las grandes divisiones de la historia de la humanidad.
1. Teología trinitaria. Aquí Joaquín de Fiore ataca a Pedro Lombardo por cuanto había enseñado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una cosa grande, que no es engendrante ni engendrada ni procedente. En cambio, él enseñaba que aunque se concediese que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean una esencia, una naturaleza y una sustancia, no debía considerarse esta unidad como verdadera y propia, sino como colectiva y similitudinaria, como cuando se dice que muchos hombres son un pueblo y muchos fieles una iglesia. En suma, Joaquín comprometía la unidad divina y terminaba en una especie de triteísmo. 2. Una teoría sobre la historia de la humanidad. A este triteísmo teológico correspondía de alguna manera un triteísmo histórico. Aquí Joaquín discurría que si el Antiguo Testamento era figura del Nuevo, el Nuevo lo es a su vez de una tercera economía que reemplazaría a la segunda. Y si el Antiguo Testamento era la edad del Padre y el Nuevo la del Hijo, había que esperar una tercera, la del Espíritu Santo. Hubo un tiempo, decía el abad Joaquín, en que los hombres vivían según la carne y es la época que comenzó con Adán y que duró hasta Jesucristo. Hubo una segunda, en que vivió según la carne y el Espíritu, y habrá una tercera que se vivirá según el Espíritu y que durará hasta el fin del mundo. La primera de servidumbre, la segunda de sumisión filial y la tercera de libertad. Cada una de estas edades está como personificada en distintas clases de personas, la primera en la gente casada, la segunda en los clérigos y la tercera en los monjes. En esta tercera época, la iglesia visible, sin ser destruida, será de alguna manera absorbida en la iglesia espiritual. El orden clerical de la segunda edad podrá tener su sitio en el orden espiritual. El abad Joaquín no se contentaba con afirmar el futuro advenimiento de la tercera edad, sino que anunciaba una gran persecución, a corto plazo, después un periodo tranquilo, al fin la revelación del Evangelio eterno, aquel que el ángel del Apocalipsis lleva a través de los cielos. La doctrina del abad Joaquín sobre la Trinidad fue condenada en el Cuarto Concilio de Letrán. Y su doctrina sobre las tres edades fue vivamente censurada por Santo Tomás. De dos maneras, enseña este, pueden variar los estados del mundo, la una, según la diversidad de la ley. De este modo no sucederá al estado de la ley nueva ningún otro estado. Sucedió al estado de la ley, el de la ley nueva, como un estado más perfecto a otro imperfecto. Pero ningún estado de la presente vida puede ser más perfecto que el estado de la ley nueva, pues nada puede haber más cercano al fin que lo que inmediatamente introduce en el último fin. Y esto hace la ley nueva. Y añade Santo Tomás, cuenta Dionisio tres estados de los hombres, el primero, el de la ley vieja, el segundo, el de la ley nueva, a este sucederá un tercero, pero no en la vida presente sino en la futura, esto es, en la patria. Y como el primero era figurativo e imperfecto respecto del estado evangélico, así este es figurativo e imperfecto respecto del estado de la patria. Cuando éste llegue desaparecerá aquel, como se dice en la primera a los Corintios, ahora vemos por un espejo y oscuramente, entonces veremos cara a cara. La exclusión de la tesis del abad Joaquín no podía hacerse con un argumento más perentorio. A la ley evangélica no le puede suceder en la historia otra edad, ya que esta es figurativa del estado que esperamos en el cielo. Pero, además, iba a demostrar inmediatamente Santo Tomás que eran los herejes quienes aguardaban una nueva edad del Espíritu Santo. Y así añade. Según San Agustín, Montano y Priscila afirmaron que la promesa del Señor sobre el Espíritu Santo no se cumplió perfectamente en los apóstoles sino en ellos. Otro tanto afirmaron los maniqueos al decir que esta promesa se realizó en Maní, a quien llamaban el Paráclito, donde manifiestamente se declara que aquella promesa se cumplió en los apóstoles, como el Señor repetidas veces lo había prometido, seréis bautizados de Espíritu Santo antes de muchos días. Esto se cumplió el día de Pentecostés. Todas las vanidades de los herejes quedan excluidas con lo que dice San Juan, aún no había sido dado el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. De donde se entiende que glorificado el Señor por la resurrección y ascensión, fue dado el Espíritu Santo. Por aquí también queda excluida la vana ilusión de algunos, los cuales querrían decir que se debe esperar otro tiempo del Espíritu Santo. Con el estado que se inaugura con los apóstoles queda cerrada la historia. Esta mide su densidad, no por los acontecimientos terrestres, sino por los designios de salvación de la humanidad, que en ellos se verifiquen.
Ahora bien, estos designios de salvación de la humanidad han sido fijados por el Padre y quedan reservados al Padre, que solo ha revelado al hombre lo que necesita creer y practicar para salvarse, pero no el curso de los acontecimientos futuros. Enseñó, dice el Santo, el Espíritu Santo a los apóstoles toda la verdad necesaria para la salvación, sea de las cosas que hay que creer, sea de las que hay que practicar, pero no les enseñó los sucesos futuros. Esto no les tocaba a ellos como se dice en los Hechos. No toca a vosotros conocer los tiempos y los momentos que el Padre ha fijado en virtud de su poder soberano. Por otra parte, no corresponde asignar tiempos históricos a cada una de las tres personas de la Trinidad, ya que la ley vieja no solo fue del Padre, sino también del Hijo, pues Cristo era en ella figurado. Por ende, dice el Señor, si creyereis en Moisés, creeríais en mí, pues de mí recibió él. Asimismo, la ley nueva no es solo de Cristo, sino también del Espíritu Santo, según aquella sentencia. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. No hay, pues, lugar a esperar otra ley del Espíritu Santo. Santo Tomás podía concluir que es una gravísima necedad afirmar que el Evangelio de Cristo no es el Evangelio del Reino. Pero la predicación de Cristo se puede entender de dos maneras, la una, en cuanto a la divulgación de la noticia de Cristo, y de este modo el Evangelio fue predicado en todo el orbe, aún ya en tiempos de los apóstoles, como dice San Juan Crisóstomo. Según esto, lo que luego se añade, y entonces será el fin, se entiende la destrucción de Jerusalén, de la que entonces hablaba al pie de la letra. De otro modo, se puede entender la predicación evangélica en todo el orbe plenamente eficaz, de manera que en todas las gentes se establezca la Iglesia. De esta suerte, dice San Agustín, todavía no fue predicado el Evangelio en todo el mundo, pero cuando esto suceda, vendrá el fin. La enseñanza de Santo Tomás, bien fundada en la palabra de Dios, se opone a 4 tesis de Joaquín de Fiore. Que la historia se cumple por la historia. Que la historia está abierta a algún acontecimiento histórico verdaderamente nuevo. Que el proceso histórico se haya de desarrollar en una cronología trinitaria. Que haya una lógica cristiana de la historia. La historia está ya, en principio, cerrada en su ámbito. Vendrá algo nuevo, pero no histórico, sino metahistórico. Al estado de vía, camino, historia, vendrá la patria. Ningún acontecimiento nuevo ha de acaecer, entonces. Todo lo que se refiere a la salud del hombre ha acontecido ya plenamente. Es inútil indagar los tiempos, como si algo hubiera de venir. Todo lo que pase, o haya pasado, o haya de pasar, no añadirá nada para la salud. Tendrá un valor puramente humano. No pertenece a la necesidad de salud. Incluso las especulaciones de San Agustín y de Bossuet sobre la historia tendrán un carácter puramente humano y conjetural. La historia no tiene por qué seguir una cronología trinitaria. La revelación nada enseña al respecto y sobre ella nada podemos saber si Dios no nos lo revela. El curso de la historia no está determinado necesariamente, sino que depende de la voluntad de Dios, que ha elegido libremente uno determinado sobre un número infinito de posibilidades. Finalmente, la historia no tiene una coherencia lógica determinada, sino que depende de la acción libre del hombre bajo la acción también libre de Dios. La historia no tiene sentido para nosotros, sino solo para Dios. La tesis de Joaquín de Fiore es típicamente cabalística en cuanto mesiánica. La historia, en la etapa evangélica, se encamina hacia un acontecimiento superior y nuevo como estaba encaminado todo el Antiguo Testamento, que se refiere como figura a Cristo, la realidad. Hemos visto cómo en la Cábala, sobre todo en la de Luria, el acontecimiento de la restauración mesiánica ocupa un lugar destacado. Godofredo de Auxerre nos asegura que Joaquín era de origen judío y que nunca renunció plenamente a la mentalidad judaica. De judíos nació, y en el judaísmo, que no parece haberlo vomitado del todo, fue educado durante muchos años. Ni poca autoridad le confiere el mismo bárbaro nombre, porque se llama Joaquín. Porque de ninguno de nuestros días hemos oído decir que haya retenido en el bautismo el nombre que tuvo primero en el judaísmo. B. Dupuy, O.P., que escribe el artículo Joachim de la Enciclopedia Catholicisme, nos dice que el problema de las fuentes de Joachim queda oscuro. Se ha invocado a Orígenes, X, Rousselot, San Agustín, H. Croco, Ruperto de Dens y Ratzinger,
los monjes Basilios, Anitekov, el judío Pedro Alfonso, B. Hirschreich, sin llegar a otra cosa que a aproximaciones lejanas. Sin embargo, el hecho de ser judío tardíamente convertido y de haber sufrido la influencia de Pedro Alfonso es por demás significativo. Pedro Alfonso era el hombre que tomó en el bautismo el judío Moisés Separda, nacido en Huesca de España en 1062. Abrazó la religión cristiana en 1106 y tuvo por padrino a Alfonso VI, rey de Castilla y de León, que le dio el cargo de médico en su corte. Sus antiguos correligionarios lo acusaban de haberse convertido por ambición. Sin duda que este judío culto debía estar iniciado en la Cábala, que inspiraba hacía años a los grupos de judíos destacados en la península ibérica. El diálogo en que Pedro Alfonso responde a Mosé fue con frecuencia reeditado con el libreto del Dr. Abba y Samuel para demostrar al verdadero Mesías, de Samuel Marrochianus o israelita, convertido en 1085. Pedro dice particularmente: si tú examinas con más penetración este nombre de Dios que se encuentra explicado en los secretos de los secretos, te apercibirías de que el nombre JM7H, que es un nombre de 3 letras aunque está escrito con 4 caracteres, ya que uno de los 4 está empleado 2 veces. Te aparecerá que este nombre es 3 y 1. 1 designa la unidad de la sustancia, 3, la trinidad de personas. Este nombre se compone en efecto de 4 letras, Yod, Ba, Si tú juntas la segunda a la tercera obtienes un segundo nombre, lo mismo si juntas la tercera a la cuarta, es decir, Ba y tendrás un tercer nombre. Y si los reúnes de nuevo, no habrá más que un solo nombre. Esto era ilustrado por la figura de un círculo que reunía otras 3, cortando, según la descripción, el tetragrama. El tema fue retomado por Joaquín de Fiore, 1132 a 1203, en su exposición del Apocalipsis, que no deja de recordar que fue Pedro quien ha revelado estos misterios al citar el Secreta Secretorum 56 y el Secreta Secretorum era sin duda un libro cabalístico. Gershom Scholem ha hecho notar el paralelismo de las doctrinas de Joaquín de Fiore con la doctrina de Chemitot codificada en Gerona en el siglo XIII. Scholem no cree en una influencia histórica directa de una sobre la otra doctrina y plantea la hipótesis de una dinámica interior y de una común estructura mística de la divinidad que habría producido en ambos casos consecuencias similares. Tampoco cree que la cuestión recientemente suscitada por Herbert Grundman sobre el origen eventualmente judío de Joaquín tenga nada que ver en el asunto. Sin embargo, el reconocimiento de una doctrina típicamente judía similar a la de Joaquín y los contactos judíos del mismo Joaquín inducen a pensar que éste bebió en fuentes judías una doctrina tan alejada de la concepción cristiana. El elemento común de las dos concepciones, que queda sorprendente, estriba en el hecho de que en un caso la Trinidad, en el otro 7 de los 10 Sefirot, en los cuales se manifiesta Dios, eran considerados como fuerzas que dominan y plasman el león del proceso cósmico. Conclusión general de este capítulo. Merece destacarse que los dos únicos pensadores heterodoxos de relieve que aparecen en el campo católico y que habían de tener una influencia decisiva sobre la posteridad, fueron influenciados por la Cábala. Esta influencia había de abrirse camino, de modo singularmente eruptivo, con la penetración de la Cábala en el corazón de la cristiandad con el Renacimiento.